Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, donde revelaremos una historia que pocos se atreven a contar. Hoy hablaremos de lo que realmente ocurre detrás de la figura poderosa de Jason Jiménez, el artista que triunfa en los escenarios, pero que también enfrenta batallas silenciosas en su vida personal. Y lo haremos a través de la voz de Sonia Restrepo, su esposa, quien ha decidido compartir aspectos íntimos de su relación. Prepárense para descubrir una verdad que no cabe en los titulares. A medida que la fama de Jason crecía, también lo hacía el peso de una vida que se alejaba poco a poco de la cotidianidad. Para el público era el hombre seguro, carismático y brillante que convertía cada concierto en una celebración, pero para Sonia era un esposo cuya mente rara vez descansaba. Ella veía las maletas abiertas en la sala, los vuelos inesperados, los hoteles que se volvían rutina, y las madrugadas en las que él regresaba, con la cabeza llena de pendientes y preocupaciones. Esa dualidad marcó el inicio de un proceso emocional complejo que la mayoría nunca imagina cuando piensa en un artista exitoso. Gracias por ver este video, y por apoyar nuestro trabajo. Los invitamos a suscribirse para que podamos seguir creciendo y contar historias que realmente importan. Mientras el mundo celebraba cada triunfo de Jason, Sonia empezaba a reconocer una verdad incómoda. El amor no desaparecía, pero se estiraba hasta límites que nadie veía. Ella relató que había noches en las que él llegaba agotado, aún envuelto en la energía del escenario, pero emocionalmente distante, como si la mente siguiera viajando aunque el cuerpo ya estuviera en casa. No eran peleas ni escándalos, era una separación silenciosa que se hacía sentir en pequeños detalles. Conversaciones que quedaban incompletas, miradas que se perdían en el cansancio, abrazos que no alcanzaban a cerrar la distancia que crecía sin hacer ruido. Sonia confesó que hubo momentos en los que se preguntó si estaba casada con el hombre o con el artista, porque había días en los que la figura pública parecía ocupar todo el espacio emocional. Sin embargo, ella nunca lo dijo desde el reproche, sino desde la necesidad de entender cómo sostener una relación que el éxito estaba poniendo a prueba. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera historia, en ese punto donde el brillo del escenario deja de ser suficiente, y surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto una pareja puede resistir cuando la vida se vive entre aplausos y silencios? Porque lo que Sonia estaba a punto de revelar no era un conflicto superficial, sino una verdad íntima que marcaría un antes y un después, en la manera en que el público entiende a Jason Jiménez, y a la mujer que ha permanecido a su lado. Una verdad que abre una puerta hacia la parte más humana de una relación que muchos creían perfecta. Cuando la distancia se volvió una rutina, la relación entre Jason y Sonia comenzó a transformarse en algo más complejo de lo que cualquiera podía imaginar. No se trataba de falta de amor, sino de un desajuste profundo entre dos vidas que avanzaban a ritmos completamente distintos. Mientras Jason vivía entre aeropuertos, escenarios y horarios imposibles, Sonia intentaba mantener estable un hogar que se quedaba sin su presencia más veces de las que podía contar. Y aunque entendía que el éxito tenía un costo, hubo días en los que ese costo parecía demasiado alto. La soledad para Sonia no era estar físicamente sola, sino sentir que su compañero vivía en un mundo que ya no compartían con la misma frecuencia. Ella describía escenas simples, casi invisibles para cualquiera, pero que cargaban un peso emocional enorme. La mesa servida a la hora de la cena, sin saber si él llegaría, los mensajes que se enviaban desde países distintos, los cumpleaños en los que los niños preguntaban si su papá estaría presente, y no había una respuesta clara. No eran tragedias, eran ausencias acumuladas que construían un silencio emocional difícil de romper. Con el tiempo, los hijos comenzaron a poner palabras a lo que los adultos trataban de disimular. Sus preguntas eran sinceras, pero también dolorosas. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Si podrá venir a ver el partido? ¿Si estará en la presentación de la escuela? Sonia hacía lo posible por mantener la serenidad, pero cada una de esas preguntas era un recordatorio de lo que la música estaba cobrando. Para el público, Jason era un artista en ascenso. Para su familia, era un padre que iba y venía como si la vida estuviera hecha de temporadas. Desde la distancia, Jason también empezó a sentir una incomodidad,
que no sabía explicar del todo. Recibía fotos de sus hijos descubriendo el mundo sin él presente, y la nostalgia se mezclaba con culpa. Mientras el público lo aplaudía, él se preguntaba qué momentos irrepetibles estaba dejando atrás. El equilibrio entre el artista y el padre comenzó a tambalearse, y no por escándalos, sino por ese desgaste sutil que nace cuando el corazón vive en un lugar y el cuerpo en otro. Sonia, aun con su fortaleza, también tuvo que enfrentar su propia batalla emocional. Había días en los que sentía que vivían en paralelo, cada uno cumpliendo funciones distintas dentro de una misma historia. Ella como el eje que sostenía la estructura del hogar, él como el alma que alimentaba una carrera demandante. No se trataba de decidir entre amor o trabajo, sino de comprender cómo sostener ambos sin quebrarse por dentro. Y fue en ese punto donde la relación empezó a desafiar, no solo la resistencia emocional de la pareja, sino también su capacidad de adaptarse a un ritmo de vida que no perdona pausas. Lo que ninguno de los dos sabía aún, era que las mayores revelaciones no vendrían de la distancia, sino de algo mucho más profundo. Un hábito silencioso que estaba creciendo dentro de Jason y que, sin darse cuenta, comenzaba a moldear la dinámica de toda la familia. Un hábito que Sonia pronto entendería como el verdadero desafío de su matrimonio. Sonia fue la primera en notar que algo en Jason estaba cambiando, no en su manera de amar, sino en la forma en que se relacionaba con su propio trabajo. Lo que para el público era disciplina y profesionalismo, para ella empezaba a convertirse en una señal de alerta. Incluso cuando Jason estaba en casa, su mente seguía atrapada en un ritmo que parecía no detenerse nunca. Revisaba ideas, escuchaba mezclas, escribía versos en cualquier papel que encontraba y hablaba por teléfono a horas en las que el cuerpo pedía descanso. Era como si viviera con un motor interno que no sabía apagarse. Sonia describía esto como una adicción silenciosa a la productividad, una necesidad constante de hacer, corregir y avanzar. No era un vicio de excesos públicos, ni fiestas, ni polémicas, era algo más profundo y más difícil de enfrentar. Jason sentía que si dejaba de moverse, todo lo que había construido podía desmoronarse. Ese miedo no nacía del presente, sino de sus orígenes, de una vida en la que nada estaba garantizado, y en la que cada oportunidad debía ser aprovechada como si fuera la última. Para él, descansar parecía un lujo que no podía permitirse. Pero el cuerpo y la mente no entienden de éxitos ni de calendarios. Sonia comenzó a notar señales de cambios en el humor, silencios largos que no tenían explicación, irritabilidad sin motivo aparente. No eran reacciones hacia ella ni hacia los niños, era simplemente el peso de cargar con todo, incluso cuando nadie lo exigía. Con el tiempo, estos patrones se hicieron más evidentes. Había noches en las que Jason se dormía con auriculares puestos, escuchando arreglos que aún no estaban terminados, convencido de que cada detalle dependía de él. La parte más difícil para Sonia no era la ausencia física, sino la presencia incompleta. Tenerlo en casa pero sentirlo lejos, sentado a la mesa pero mirando hacia otra parte, conversando pero con la cabeza en la siguiente gira. Era una distancia emocional que no se resolvía con abrazos ni palabras simples. Requería algo más profundo. Requería que él se detuviera, aunque fuera solo un segundo, a mirar su propia vida sin el ruido del escenario. Hubo momentos en los que Jason experimentó un vacío extraño después de los conciertos. Pasaba de la euforia del público a un silencio que no sabía habitar. En casa no había reflectores ni cámaras, solo la vida real esperando ser atendida. Ese cambio repentino entre dos mundos tan distintos generaba una desconexión que Sonia entendía, pero que también la preocupaba. Era como si él viviera en un péndulo emocional difícil de equilibrar. Por eso, un día, ella decidió hablarle con franqueza, no para criticarlo, sino para mostrarle un reflejo que él mismo no estaba viendo. Le preguntó si sabía estar sin producir, sin crear, sin cumplir, simplemente siendo él. La pregunta lo descolocó. Para Jason, el valor siempre había estado ligado al logro, al esfuerzo, a la constancia, pero Sonia le planteó algo distinto.
que también era valioso como hombre, como esposo y como padre, incluso cuando no estaba construyendo un éxito profesional. Ese fue el punto de inflexión. La conversación no resolvió todo, pero abrió una puerta importante. Jason empezó a reconocer que algunos de sus hábitos no eran señales de fortaleza, sino de miedo. Miedo a fallar, a no ser suficiente, a desaparecer si dejaba de moverse. Y ese miedo, sin querer, estaba moldeando la relación y la vida familiar. Sonia entendió entonces que el verdadero desafío no era la distancia física, sino el ritmo emocional que amenazaba con separarlos si no encontraban un equilibrio. Lo que vendría después marcaría un cambio profundo en la historia de ambos. No una crisis escandalosa, sino una reconstrucción lenta, hecha de decisiones pequeñas pero significativas, en las que Jason tendría que aprender a elegir no solo el éxito, sino también el hogar. El proceso de cambio no llegó de un día para otro. Para Jason, aprender a detenerse fue casi tan desafiante como construir su carrera desde cero. Sin embargo, empezó a reconocer que si seguía viviendo con la misma velocidad, inevitablemente perdería aquello que decía proteger. Por eso tomó una decisión que sorprendió incluso a su círculo más cercano. Empezó a ordenar su agenda no solo en función de la música, sino de su familia. Reducir viajes innecesarios, dejar libres ciertos fines de semana y bloquear momentos específicos del día para estar presente se convirtieron en nuevas prioridades. Sonia también emprendió su propio camino en esta reconstrucción. No se posicionó como víctima ni como antagonista del éxito de su esposo, sino como una arquitecta emocional del hogar. Comprendió que esperar que el amor resolviera todo era ingenuo. Una relación se sostiene con límites claros, con conversaciones honestas, y con la valentía de decir lo que duele, sin temor a romper. Fue así como estableció nuevas reglas. No más teléfonos durante las comidas, no más reuniones improvisadas en horarios familiares, no más promesas que se posponen indefinidamente. La armonía emocional necesitaba estructura. Para Jason, estos cambios no siempre fueron fáciles. Hubo días en los que la tentación de aceptar un nuevo proyecto o una nueva gira le hacía dudar. Venía de una realidad en la que decir no se sentía como perder terreno. Pero poco a poco entendió algo fundamental. Decir no a veces es decir sí a lo que realmente importa. Y así empezó a elegir con más sabiduría. No cada contrato tenía el mismo valor. No cada escenario era más importante que una noche leyendo cuentos a sus hijos. No cada reunión justificaba sacrificar un recuerdo familiar. Los niños también se convirtieron en una brújula emocional durante este proceso. Sus preguntas simples, sus alegrías espontáneas y su manera de celebrar cada pequeño gesto de presencia hicieron que Jason tomara conciencia del impacto real de sus decisiones. Descubrió que no necesitaba ser un héroe perfecto, solo un padre disponible. Y que la conexión más profunda no provenía de regalos ni compensaciones, sino de momentos compartidos sin prisa. La casa dejó de ser un lugar de paso para convertirse en un espacio de encuentro. Sonia, por su parte, encontró un nuevo equilibrio entre ser esposa, madre y mujer con vida propia. No se trataba de cargar con todo, sino de compartir responsabilidades. Entendió que la fortaleza no está en aguantar en silencio, sino en comunicar con autenticidad. Y ese cambio permitió que la pareja se encontrara otra vez desde la esencia, no desde el rol que cada uno representaba hacia afuera. Con el tiempo, Jason comenzó a verse de otra manera, no solo como un artista exitoso, sino como un hombre que necesitaba cuidarse para no romper lo que más amaba. Empezó a dormir mejor, a respetar pausas y a aceptar que la mente también requiere descanso. Comprendió que la fama puede ser seductora, pero también implacable si no se sabe poner límites. Y descubrió que la verdadera fortaleza está en equilibrar sus mundos, no en dejar que uno devore al otro. Esta historia no concluye con un final perfecto ni con una transformación milagrosa. Concluye con una decisión diaria, la elección constante de no perderse en el ruido externo. De elegir el hogar aun cuando la industria exige urgencia, de valorar la vida cotidiana tanto como el escenario.
Porque para Jason y Sonia, el éxito dejó de medirse solo en aplausos y comenzó a medirse en presencia, en tiempo compartido, en honestidad emocional. Y ahora la pregunta queda abierta para ustedes: ¿es posible triunfar fuera sin perder dentro? ¿Qué significa realmente el éxito cuando se apagan las luces? ¿Creen que la fama puede convivir con una vida familiar estable? Nos interesa conocer sus opiniones. Compartan este video, suscríbanse para seguir explorando la parte humana detrás de cada artista. Y déjenos en los comentarios qué piensan sobre la historia de Jason Jiménez y Sonia Restrepo. Porque al final, lo que no se canta también merece ser contado.